Hola, bienvenidos a este análisis histórico, donde vamos a desentrañar los mitos populares que rodean a uno de los mayores avances de la medicina moderna. La historia convencional, ya saben, nos ha contado una versión muy simplificada del descubrimiento de los antibióticos. Hoy vamos a explorar cómo la realidad va muchísimo más allá del destello de genialidad de un solo individuo. Vamos a descubrir que los grandes hitos científicos son en el fondo construcciones sociales inmensas y súper complejas. Así que, entremos de lleno en esto. ¿Acaso un solo hombre curó al mundo? Es imposible no pensar en la imagen romántica de Alexander Fleming, a quien tantas veces se aclama como ese genio solitario que salvó a la humanidad tras un afortunado accidente en su laboratorio. Pero lo que de verdad llama la atención al revisar a fondo la historia es que llevar este descubrimiento desde un pequeño platillo de cristal hasta los hospitales requirió una red monumental. Hablamos de colaboración, voluntad política y un apoyo industrial masivo. Sin todo ese tejido social, la famosa droga milagrosa sencillamente no existiría en nuestro arsenal médico actual. Sección 1. Orígenes de la curación. Para entender exactamente cómo llegamos a la penicilina, es fundamental retroceder bastante en el tiempo. Desde sus mismísimos orígenes, la humanidad ha buscado incansablemente formas de sanar. En las sociedades más antiguas, la enfermedad se veía muchas veces como un castigo divino. Hace milenios, en la antigua Babilonia, los primeros boticarios eran literalmente sacerdotes. Ellos usaban la adivinación y revisaban hígados de animales para dar un diagnóstico. Era una mezcla loquísima. Combinaban observaciones empíricas de plantas con hechizos para expulsar espíritus malignos y creaban unas recetas con ingredientes de un sabor tan desagradable que su único propósito era, supuestamente, espantar a los demonios del cuerpo del paciente. Y esta búsqueda instintiva de alivio tras un camino larguísimo a través de los siglos. Por ejemplo, hacia el año 3000 a.C., en China, el emperador Shennong documentó un montón de plantas medicinales y trágicamente murió tras usar su propio cuerpo para probar hierbas venenosas. Avanzando a los físicos de Babilonia en el 2600 y luego al antiguo Egipto alrededor del 1550 a.C., nos topamos con el papiro de Ebers. O sea, un documento extensísimo con casi 900 recetas médicas y cientos de drogas. Bueno, este uso a pura prueba y error de hierbas y compuestos minerales dominó durante siglos, hasta que a principios del siglo XX, el científico Paul Ehrlich propuso un concepto que cambiaría las reglas del juego: la bala mágica. ¿Cuál era la idea? Encontrar una sustancia súper específica que al meterse en el organismo atacara única y exclusivamente al microorganismo invasor, dejando intactas las células sanas del paciente. Aunque Ehrlich logró algunos avances contra enfermedades como la sífilis, sus compuestos terminaban siendo demasiado tóxicos. Todavía faltaba encontrar esa verdadera bala mágica, una que fuera altísimamente efectiva y a la vez inofensiva para los humanos. Sección 2. El mito de la serendipia. Al entrar a la era moderna, el hallazgo accidental, o la famosa serendipia, jugó un papel vital. Pero como bien afirmaba Louis Pasteur, la suerte solo favorece a las mentes preparadas. Y esto queda clarísimo al comparar los dos grandes hallazgos de Fleming. Miren, en 1922, unas gotas de su propia secreción nasal cayeron sobre un cultivo de bacterias. Ese moco disolvió las bacterias y reveló la lisozima, que es una enzima antimicrobiana. Aunque esto no servía para curar humanos, educó su mirada clínica. Por eso, años después, en 1928, cuando un moho contaminó sus cultivos de estafilococo y aniquiló las bacterias que estaban cerca, Fleming supo reconocer inmediatamente lo que estaba pasando. Había descubierto la penicilina. Sí, pero no solo por pura suerte, sino por toda esa experiencia técnica y visual que ya traía consigo. Sección 3. El equipo de Oxford. Y justo aquí es donde la narrativa da un giro de 180 grados. Resulta que Fleming en realidad fracasó al intentar aislar y purificar el principio activo de aquel famoso moho. La sustancia era demasiado inestable y quedó casi como una simple curiosidad de laboratorio. Para que la penicilina se convirtiera en un medicamento de verdad, hubo que abandonar para siempre el mito del genio solitario. Los verdaderos héroes de esta historia fueron los miembros del equipo de la Universidad de Oxford. Mientras el líder Howard Florey y el bioquímico Ernst Chain trabajaban día y noche intentando purificar la sustancia, Norman Hitley desarrollaba sistemas súper ingeniosos para cultivar el moho. Y atención a esto, porque debido a la tremenda escasez de recursos, Ethel Florey organizó lo que llamaron la Patrulla P. Básicamente, iba en bicicleta recolectando la orina de los primeros pacientes tratados para extraer y reciclar cada valiosa gota de penicilina que sus cuerpos expulsaban, literalmente reciclando el medicamento. Esta parte de la historia toma tintes de película de espionaje porque estamos hablando de plena Segunda Guerra Mundial.
Con los bombardeos cayendo sobre Inglaterra y el miedo constante a una invasión alemana, el equipo sabía perfectamente el inmenso poder estratégico que tenían en sus manos. La anécdota es alucinante. Ante el temor de que su investigación cayera en manos enemigas o quedara hecha polvo, los científicos frotaron esporas del hongo en los forros de sus propios trajes y abrigos. La idea era brillante y desesperada a la vez. Si Inglaterra caía, los sobrevivientes podrían escapar con la ropa puesta y seguir cultivando el antibiótico en algún otro lugar seguro. Pero la urgencia no era solamente militar, era algo profundamente humano. En 1941, Albert Alexander, un oficial de policía de 43 años, se convirtió en el primer paciente en recibir penicilina después de agarrar una infección letal por un rasguño menor. Tras las primeras dosis, su recuperación fue un milagro absoluto. Pero trágicamente, el laboratorio de Oxford extraía el medicamento tan lento que en solo 3 días se consumió lo que equivalía a casi un año entero de producción. La penicilina simplemente se acabó, la infección regresó con fuerza y el policía falleció. Este evento fue un balde de agua fría. Demostró sin lugar a dudas que el fármaco funcionaba, pero desnudó una terrible realidad. No tenían la capacidad de producir lo suficiente. Sección 4. Guerra y producción masiva. La desesperación de la guerra y la necesidad imperiosa de tratar a miles de soldados heridos impulsaron un esfuerzo de industrialización verdaderamente titánico que obligó a cruzar el Atlántico. El camino hacia la producción masiva fue súper metódico. Florey viajó a los laboratorios de agricultura en Peoria, Illinois, en Estados Unidos. Ahí empezaron a buscar cómo mejorar el rendimiento de este hongo tan caprichoso. Y el punto de quiebre, créanlo o no, ocurrió gracias a una asistente llamada Mary Hunt. Ella encontró en un mercado local un melón podrido que estaba cubierto de una cepa de hongo que producía 1000 veces más penicilina que la cepa original de Fleming. Ese melón fue el catalizador absoluto. Permitió escalar la producción usando enormes tanques de fermentación profunda, logrando tener reservas justo a tiempo para abastecer a las tropas en el desembarco de Normandía. Un verdadero hito. Ahora, la magnitud de este avance industrial contrasta de una forma increíble con lo pequeñita que era la producción inicial. Solo 5.5. Esa es la minúscula cantidad de gramos de la nueva penicilina purificada que se necesitó en 1942 para salvarle la vida a Ann Miller. Después de sufrir un mes continuo de altísima fiebre por una sepsis postaborto y ya sin ninguna esperanza, se consiguió llevar una pequeña cantidad de este medicamento experimental en un avión comercial, con escolta policial y todo. Ann se convirtió en la primera paciente civil estadounidense en sobrevivir a una sepsis gracias al antibiótico, recuperándose casi por arte de magia en tan solo 48 horas. ¡Una maravilla! Es vital comprender también que el impacto de este conocimiento científico se esparció por todo el mundo, aunque no siempre con el apoyo necesario. Por ejemplo, en Argentina, el renombrado doctor Salvador Massa logró obtener muestras de las cepas originales traídas directamente desde Londres. Su equipo consiguió producir penicilina a pequeña escala, en un tremendo esfuerzo por salvar vidas a nivel local, justo en una época en la que todo el antibiótico del mundo estaba reservado para los ejércitos del hemisferio norte. Sin embargo, el desenlace es amargo. Al pedirle apoyo financiero al Estado para escalar el proyecto, el gobierno se negó, diciendo que faltaban controles de calidad y que básicamente no era su trabajo fabricar medicinas. En un momento de profunda frustración e impotencia, Massa terminó destruyendo su propio laboratorio con sus propias manos. Una muestra dolorosa y clarísima de cómo la falta de voluntad política puede asfixiar el desarrollo científico de un país. Sección 5. La advertencia del futuro. En 1945, el mundo científico por fin reconoció este enorme triunfo colaborativo. Alexander Fleming, Howard Florey y Ernst Chain ganaron, más que merecidamente, el premio Nobel. Pero Fleming, que ya se había convertido en el gran rostro público del descubrimiento, usó ese gigantesco escenario para darnos un mensaje que hoy nos resuena más fuerte que nunca. Dijo: existe el peligro de que el hombre ignorante pueda tomar dosis insuficientes y vuelva a los microbios resistentes. Fue una advertencia escalofriantemente profética sobre lo que hoy es el mayor peligro de la medicina moderna, la resistencia antimicrobiana. Quienes construyeron las bases de esta bala mágica sabían perfectamente que detrás de todo ese milagro hay un equilibrio biológico súper frágil. Hoy, al ver cómo las bacterias se están volviendo cada vez más inmunes a nuestras mejores curas, queda flotando en el aire una duda muy inquietante. ¿Estamos realmente preparados para el día en que la magia de esta bala desaparezca por completo?